Y quiero que nos concentremos en el versículo 9. Y dice así Colosenses capítulo 1, versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, y la pregunta es, ¿qué oyó el apóstol Pablo? ¿Qué estaba oyendo el apóstol Pablo? Bueno, cuando Pablo se acerca a preguntar cómo está la iglesia de los colosenses, empieza a escuchar noticias impresionantes acerca de ellos. No solamente habían recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, no solamente estaban haciendo obra evangelística, sino que estaban haciendo muchas otras cosas. Y como decía el pastor cuando oraba por esta pareja, estaban subiendo a otro nivel. Y entonces el apóstol Pablo baja sobre esta iglesia algo muy especial y único que no bajó en ninguna otra congregación. Y dice ahí mismo el versículo: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Y aquí viene la parte que me interesa: e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Ponga su mano sobre la Biblia y dígale: Señor, trae revelación a mi vida el día de hoy. Dile: Señor, trae revelación a mi vida. Quiero entender tu palabra. Quiero, Señor, que me hagas una persona entendida en tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desato revelación en este lugar, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? En todos lados, a nivel empresarial, a nivel institucional, hay muchas universidades, tanto en México como en el extranjero, sobre todo en lo que es España, lo que es Suiza, Finlandia. Han estado hablando, México no se diga, han estado hablando de un concepto muy interesante, y este se llama inteligencia emocional. De hecho, hay una gran brecha, una generación que hemos escuchado, pero a veces conocemos muy poco y investigamos muy poco. Aún esa misma generación sabe muy poco de su generación, y esta generación es la generación de los millennials. Es una generación donde hay muchísimo joven, en donde está entrando, está creando una cultura completamente diferente, aún dentro de las iglesias. Aún dentro de las iglesias. ¿Sabe? A mí me cuesta mucho trabajo ver a los jóvenes que tienen su Biblia en su celular. Y yo les digo: no prendas tu Biblia, abre tu Biblia. Y he tenido que acostumbrarme, porque por ejemplo hemos ido a muchos países y de repente he visto que también los pastores ya usamos estas cosas. Y entonces tuvimos que entrar en esa cultura, tu cultura, para poder bajar revelación de parte de Dios. Pero en este caso el mundo ha estado hablando mucho acerca de la inteligencia emocional. Hay cursos, hay materias, hay talleres, hay posgrados, hay diplomados acerca de lo que es la inteligencia emocional. Pero muy poco, casi nada se habla acerca de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual está reservada solamente a aquellos que conocen al Señor Jesucristo. Y para poder entender qué es la inteligencia emocional, quiero que vayas conmigo al libro de Esdras. Vaya conmigo a Esdras. Está en el Antiguo Testamento. Esdras capítulo 7. Saben, en muchas ocasiones escuchamos predicaciones, inclusive en muchas de nuestras oraciones le pedimos a Dios que su mano esté sobre nosotros. Y la pregunta sería: ¿qué significa que la mano de Dios esté sobre nosotros? Yo recuerdo cuando mi mamá ponía la mano sobre mí, no era agradable. Me acuerdo que mi papá me decía: me pides a gritos que te zumbe. Y entonces veía la mano de mi padre. Pero ¿qué es la mano de Dios sobre nosotros? ¿Y por qué es que la mano de Dios tiene que estar sobre nosotros? Y en Esdras vamos a descubrir 3 maneras en las que Dios pone su mano sobre ustedes. Y vamos a ir desarrollando esto. Yo quiero que pongas mucha atención. Vamos a leer el capítulo 7. Quiero que me sigas con tu vista. Esdras capítulo 7. Y dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia,
Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Elcías, hijo de Sulum, hijo de Sadoc, hijo de Atob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Mariot, hijo de Sarías, hijo de Uzi, hijo de Bunki, hijo de Absúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Dice el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Y en el 7º año del rey Artajerjes, y luego a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Nota la diferencia? Una es la mano de Dios y otra es la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarle en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de Israel, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen a Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halléis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le concederá prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿qué habría de ser su ira contra el reino del rey y sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, será juzgado prontamente, sea a muerte o destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. 3 maneras de poner Dios la mano sobre usted. Y esto, al estudiarlo, nos va a permitir ver
de qué manera es que le podemos pedir a Dios que su mano esté sobre nosotros. Si tratáramos de resumir el capítulo 7 de Esdras, lo primero que vamos a ver es que Esdras era descendiente de Aarón. Vemos toda una genealogía, vemos toda una generación de hombres y mujeres que servían a Dios. Ahora, nos dice el versículo, en el versículo 1, dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saraías, y empieza a dar toda la genealogía. Dice en el versículo 6: este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios le había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió. Y entonces vienen las preguntas. Siempre que usted lea la palabra, siempre pregúntese cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, a qué horas, en dónde. Siempre pregunte, no solo se detenga y lea por leer, siempre pregúntese estas cosas. La pregunta sería: ¿qué fue lo que este Esdras le pidió a un rey que llegó a reconocer a Jehová sobre todos los dioses? ¿Qué fue lo que le pidió? Bien, todo el capítulo podemos ver algunas cosas. Número 1, Esdras le pide a este rey autoridad plena para actuar a favor de los judíos. Los judíos habían construido el templo, pero faltaban algunos detalles en el templo. Y entonces Esdras se acerca al rey, haya gracia delante del rey, y entonces empieza a hacer sus peticiones. Número 2, autoridad para supervisar todo lo que estaba pasando en Judá y en Jerusalén en cuanto a lo que era el templo y la casa de Dios. Número 3, investigar si los judíos oraban conforme a la ley de Dios. Número 4, si habían edificado el templo conforme a la ley de Dios. Número 5, si se había restablecido el sacerdocio y los sacrificios. Número 6, se le dio todo tipo de apoyo y de recursos. Número 7, se le autorizó obtener lo necesario para que no faltara nada en la casa de Dios. Número 8, todos los que trabajaban en el templo, desde el sacerdote hasta el de menor jerarquía, no pagarían rentas ni pagarían impuestos. 9, Esdras tenía autoridad para poner jueces y gobernantes. Y número 10, a imponer las penas necesarias para que el que violara la ley de Dios fuera castigado. Afortunadamente no se le ocurrió mochar manos, pero tenía autoridad para muchas otras cosas. Ahora quiero que nos concentremos en el versículo 6 de nuevo. Vaya conmigo y dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente. ¿Qué es una persona diligente? Es una persona que le pone interés a las cosas. Usted tiene que aprender como pueblo de Dios a ponerle interés a las cosas de Dios. De hecho, nos dice la palabra de Dios que el día de hoy es el día del Señor. Y todo el día, desde las 12 de la madrugada, 1 minuto, hasta las 12 de la noche, es el día del Señor. Y quiere decir esto que nuestra cultura, nuestra mentalidad debe de estar todos los domingos centrada y entendida en que es el día del Señor. Nuestros hijos tienen que crecer entendiendo que el domingo es el día del Señor. No es nada más venir al culto evangélico, sino que todo el día es el día del Señor. Yo estaba viendo al nieto del pastor y aparte de que tiene brazos de abuelo, ese niño está creciendo en la cultura de la casa de Dios. Yo recuerdo que mi hija, cuando estaba el grupo de alabanza ensayando, ella estaba muy pequeñita, le daba sueño y llegaba, se acercaba a la funda del teclado, se metía en la funda, cerraba el cierre y se quedaba dormida. Y entonces ella empezó a aprender a viajar, a comer, a dormir, a vivir lo que se podía. ¿Por qué? Porque ella entendía que aparte de que sus padres eran siervos de Dios, el día del Señor era el día del Señor. Entonces Esdras empieza a entender y Esdras empieza a tomar la actitud correcta. Lo primero que él tenía que hacer para que la mano de Dios estuviera sobre él es que este hombre tenía que ser un hombre diligente. Dice el versículo 6, diligente ¿en qué? En la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió
porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Esta parte me llama la atención, porque por lo general estamos acostumbrados como iglesia a buscar recursos para equipar la iglesia con gente dentro de la iglesia. Hacemos actividades para tener recursos para terminar de construir el templo. Buscamos recursos para poder equipar el templo. Buscamos recursos dentro de la iglesia, hacemos actividades con comidas, rifas. Bueno, no se dice rifas, se dice intercambios. Y muchas de esas cosas, pero dentro de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿cuándo es cuando la iglesia va a entender este principio? ¿Cuándo es cuando la iglesia va a entender que si empieza a caminar de manera diligente en las cosas de Dios, va a poder obtener recursos de la gente de afuera? Yo recuerdo en una ocasión que se acerca un hombre y me dice: oye, no me gustan las bocinas de tu iglesia. A mí tampoco. ¿Y qué vas a hacer para ello? Yo no sé, tú eres el que vas a hacer para ello. Tú veniste de criticón, tú veniste y Dios te puso en tu corazón que esas bocinas eran feas. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Este hombre no conoce de Dios. Este hombre venía a entregarme unos documentos. Y entonces se sale y a los 8 días me habla y me dice: ya tengo tus bocinas. Y así le puedo hablar de muchas cosas. Y entonces empezamos a entender como iglesia que como asociación religiosa no podíamos entrar a ningún lugar donde la gente no cree en Dios. Y entonces Dios puso en nuestro corazón diseñar y crear una asociación civil. Y fue entonces que empezamos a tocar puertas. Empezamos a tocar puertas en donde a la gente le da miedo tocar, porque la gente piensa que no nos van a abrir. Y entonces es que empezamos a través de esto, con un grupo de gente en la congregación, a prepararlos, a entrenarlos y a capacitarlos. ¿Para qué? Para que obedeciendo y siendo diligentes en las cosas de Dios, supieran cómo acercarse a los gentiles, cómo acercarse a la gente que no conoce a Dios, que no le teme a Dios, pero que sí puede obtener recursos de ellos. Y a través de esos recursos es que ellos llegan a los pies de Dios. Recuerdo que cuando nosotros todavía no techábamos, teníamos una lona, y esa lona los vecinos la quemaban, le aventaban cohetes, le aventaban químicos para que se quemara la lona. Recuerdo que en una ocasión en pleno culto aventaron un cohete y se empezó a quemar la lona, se empezó a incendiar. En ese lugar no nos quería nadie, no nos quería nadie en ese lugar. Y entonces empezamos a orar: Señor, queremos ser diligentes, queremos ser sabios, queremos ser entendidos, pero Señor, necesitamos una lona. Me habla un hermano de otra congregación y me dice: pastor, el jefe, dueño de la empresa donde yo trabajo, está pasando por una crisis emocional muy fuerte y necesitas hablar con él. Le he hablado de ti. Llego, me acerco con él, hicimos la cita. Una empresa muy grande, esta empresa es una empresa de contabilidad, le lleva la contabilidad a 3 países, a la Bimbo, a la Pepsi. Es una empresa enorme. Llego con este dueño de esta empresa de contabilidad y entonces empiezo a hablarle acerca del evangelio. Y entonces me dice al terminar: oye, yo veo cosas raras. Estoy viendo ahorita una lona color blanco con azul. ¿Eso qué significa? Pues es que necesitamos una lona en nuestra congregación. ¿Y cuánto cuesta esa lona? 175,000 pesos. Y habla su secretaria, es un cheque por 175,000 pesos. Tenemos que entender como iglesia que si empezamos a pedirle al Señor su mano, es su mano para que podamos obtener recursos de la gente que no cree en Dios. ¿Cuántos de ustedes están orando por una beca en la universidad? ¿Cuántos de ustedes están orando por una beca en la preparatoria? ¿Cuántos de ustedes están orando para poder entrar a la universidad en el primer intento? Dejen de orar para eso. Pídanle al Señor que su mano esté sobre ustedes, siendo diligentes en la palabra de Dios. Y entonces van a obtener las becas. La gran mayoría de los estudiantes de nuestra congregación tienen becas en la Ibero, en la Anáhuac, en el TEC de Monterrey sobre este tema, porque hemos aprendido a trabajar en una generación que es diligente en la palabra de Dios, y los recursos de los hombres han venido a ser recursos para el pueblo de Dios. Eso es lo que tú tienes que aprender, iglesia. Si tú estás pasando por una necesidad,
Tienes que ser sabia, tienes que ser sabio, tienes que tener inteligencia espiritual para acercarte a las personas de allá afuera. Nosotros no causamos lástima. Dios nos prometió que usted y yo nunca íbamos a ser mendigos. Nosotros no vamos a mendigar recursos. Nosotros vamos a obtener los recursos que prometió la palabra de Dios, que prometió Dios de los gentiles para su pueblo. Esa es la primera parte que tienes que entender. Dice aquí que este Esdras era un hombre diligente, un hombre que le ponía interés a las cosas de Dios. Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, fíjese, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Esa es otra manera en la que Dios pone su mano sobre ti. No solamente es la mano de Dios, sino la buena mano de Dios. ¿Sabes qué hace la buena mano de Dios? Te convierte en una persona productiva. Y aquí es en donde entra lo que yo estaba viendo. Mientras ustedes como salmistas estaban ministrando en la alabanza, ustedes entran en este versículo. Y entonces dice aquí que empezaron a ser productivos. Empezaron a ser productivos. Yo tengo una palabra para ustedes, los salmistas. Tengo una palabra para los cantores. Tengo una palabra para los músicos. Escucha bien esto. El Señor ha estado poniendo en alguno de ustedes, en su corazón, canto que va a ser llevado a Europa. Alabanza que no se va a quedar en México, no va a ir a Estados Unidos, sino se va a quedar en Europa. Alabanza que va a bendecir a la gente que vive en Europa. Graba eso, guárdalo en tu corazón. Y tienes que entender y pedirle como ministerio de alabanza, como músicos y salmistas, que la buena mano de Dios esté sobre ustedes. Y sabes, esto que ustedes hicieron se llama creatividad. Esto que ustedes han hecho se llama productividad. Esto que ustedes están haciendo no es quedarse estancados. Esto que ustedes han creado no es estar en un sitio de confort, es ir más allá. Ustedes han aprendido a invertir. Ustedes han aprendido a entender lo que significa la calidad. Dios no trabaja con proyectos pequeños. Cuando la gente le pide proyectos pequeños a Dios, Dios manda a sus ángeles. A Dios solamente le interesan los proyectos grandes, los proyectos que pueden volver loca a la iglesia, los proyectos que pueden volver locos a los ángeles, los proyectos en donde la propia iglesia se va a reír de sus proyectos. Y eso es lo que quiero que entiendan, que hoy le digan al Señor: Señor, no quiero tu mano sobre mí, quiero la buena mano sobre mí. Eso es lo que yo quiero, Señor. ¿Por qué? Porque entonces el Señor los convierte en personas productivas. Es gente activa. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón. Ahí está el secreto de todo. Dice la palabra que Dios pesa nuestros corazones. Dios pesa nuestros corazones y escudriña nuestros pensamientos. Y aquí entendió Esdras que no podía hacer absolutamente nada con Dios, por Dios o para Dios, sin antes conocer su propio corazón. Y quiero que ponga ahí su dedo en Esdras capítulo 7 y quiero que me acompañe a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. ¿Ya está usted ahí? Fíjese lo que dice Marcos capítulo 7 en el versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que sale de nuestra boca es lo que nos contamina. ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde sale lo que sale de nuestra boca? Primero entra por nuestros ojos, sube a nuestros pensamientos y baja a nuestro corazón.
Y entonces dice ahí el siguiente versículo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando Esdras entendió esto, quiero que regrese a Esdras capítulo 7. Cuando Esdras empezó a entender esto, antes de acercarse al rey, tuvo que poner en su lugar y en orden su corazón. Y entonces nos dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que preparar su corazón? Número 1, dice ahí en ese mismo versículo, para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué significa inquirir? Significa llegar al conocimiento de algo. Inquirir significa llegar al conocimiento de algo. Señor, ¿para qué quieres que esté leyendo este pasaje? Señor, ¿para qué es que permites que me esté sucediendo esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Aún de lo bueno, aún de lo malo, Señor, ¿qué tengo que aprender? Dios anhela que tú inquieras en las cosas de la ley, de la palabra, de lo que te rodea, de lo que te está sucediendo. Tú tienes que estar todo el tiempo llegando al conocimiento de algo. Dice el mismo versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para cumplirla. Tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra. Tenemos que aprender a ser hacedores de lo que dice Dios. Usted tiene que creer en lo que dice Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y tenemos que aprender de su palabra. No vaya a ser de esos hermanos que hacen su devocional y dice, Señor, voy a obedecer todo lo que dice tu palabra, y abren la Biblia y de repente dice en el Evangelio de Juan, y fue Judas y se ahorcó. No, eso no, Señor. Mejor me voy al Antiguo Testamento. Y entonces abre la Biblia y dice, ve y tú haz lo mismo. Ay, Señor. No se trata de esa manera de aprender la palabra. Pero sí lo que tienes que entender es que el día de hoy tienes que salir cumpliendo lo que hoy escuchaste. A veces no nos damos cuenta de los cantos. A veces los cantamos porque están padrísimos, porque me gusta, porque me encanta, porque ese es de rompe y rasga, porque ese me hace danzar, porque ese me hace llorar. Pero a veces, yo se lo he dicho a los músicos de nuestras iglesias, hay ocasiones en las que los pastores no tenemos por qué predicar. Ustedes ya hicieron todo. Ustedes hicieron todo. Yo estaba esperando en uno de los cantos en los que ustedes estaban ministrando a ver a qué horas se detenían y hacían un llamamiento de sanidad. Yo estaba esperando que lo hicieran. Y yo nada más me hubiera quedado sentado ahí esperando mi ofrenda. Tienen que entender que ustedes son los que traen el avivamiento a la iglesia. Y usted me va a decir, oye, el sermón nada más es para ellos. No, es que es parte de todo esto. Ellos tienen que inquirir, ellos tienen que comprender, ellos tienen que entender la palabra. Había un momento en la alabanza, en la adoración, en donde les tocaba a ellos ministrarle a la iglesia. Si ustedes recuerdan, cuando el arca del pacto es rescatada, dice la palabra que quiénes eran los que iban adelante. Cuando llegó el arca otra vez a Israel, se provocó un avivamiento en todo el pueblo. Y dice la Biblia que los que iban adelante eran los músicos, eran los salmistas. Y los que iban atrás de ustedes éramos los pastores, ¿sí? Los sacerdotes, los ancianos. Y después iba toda la banda. A ustedes les toca, su responsabilidad es traer avivamiento a esta iglesia. Si esta iglesia no está caminando en avivamiento, músicos, algo les está faltando. Salmistas, algo les está faltando. Dice ahí mismo en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y número 2 y 3, perdón, y para enseñarla. Enseñarla. ¿Y qué es lo que tenía que enseñar?
¿Qué es lo que Esdras le tenía que enseñar al pueblo? Dice aquí, en primer lugar, estatutos. ¿Qué son los estatutos? Los estatutos son las normas y las leyes que rigen a una sociedad. México tiene una ley que se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la ley que nos rige. Pero ¿cuál es la ley que rige a esta iglesia? Esta. Para nosotros, este libro es nuestra regla de fe y de conducta. Aquí está. Los varones nos quejamos de que no entendemos a las mujeres. Aquí está el manual. Ustedes las mujeres dicen que somos de Marte. No, somos de la Tierra. Aquí está cómo entendernos. ¿Sí? Nos dicen las mujeres que no tenemos que entenderlas, solo amarlas. Híjole. Aquí está el manual, cómo amar sin entender. Esdras empezó a enseñar estatutos. Número 2, dice ahí mismo en el versículo 10, y decretos. ¿Cuáles son los decretos? Los decretos son las decisiones que toma la autoridad puesta por Dios. En este caso, los pastores de esta congregación son los que establecen los decretos en esta congregación. Yo le pregunto, ¿cuál es la visión de esta iglesia? ¿Alguien me la puede decir? Ok, ahora en inglés, ¿cómo? Trayendo la gloria de Dios para alcanzar y desarrollarla. Wow, eso es avivamiento puro. Si usted me resume su visión, es avivamiento puro. Chavos, tienen un paquetazo, ¿eh? Eso es avivamiento puro. La visión de nuestra iglesia es Iglesia de Naciones, Semillero de Líderes. Iglesia de Naciones, Semillero de Líderes. Nuestra iglesia se concentra el 90% en estudiar la palabra. Estudiar la palabra, estudiar la palabra. Nosotros tenemos una facultad teológica. Nadie en nuestras congregaciones, ni el que está en el estacionamiento, ni el que barre, ni el que nos recibe, ni el que toca, ni canta, ni la que llora, ni el que profetiza, no pueden hacer nada si no están en la facultad teológica. Porque esa es nuestra visión. Y su visión es una visión de avivamiento. ¿Y sabes para qué es el avivamiento? Es para inyectar vida a otras iglesias. Yo le pregunto si esta iglesia, Viento Recio, está trayendo avivamiento a otras iglesias. Ustedes tienen que entender que cada vez que se planten en una congregación van a soltar avivamiento sobre ese lugar. Cuando te inviten a predicar a las mujeres a un lugar, a una iglesia, vas a soltar avivamiento sobre ellas. Cuando te inviten a predicarle a jóvenes, vas a soltar avivamiento sobre esa generación. Cuando te inviten a ministrar la alabanza, vas a soltar avivamiento sobre esa congregación. Esa es la mentalidad de esta iglesia. El avivamiento no es solo para ti, no es para que tú lo guardes, es para que lo lleves a otras iglesias. Y a mí me ha encantado la visión de Dios. Hemos tenido la oportunidad de conocer una cantidad impresionante de países. Dios nos ha llevado a compartir el evangelio a muchos lugares. Y sabe que yo le voy a decir algo. Asia, África y Europa está esperando al mexicano. Asia, África y Europa están esperando al mexicano. Estábamos nosotros trabajando con unos gitanos en una de las iglesias en Francia. Y entonces el pastor deja la obra porque su esposa cae enferma. Llegamos nosotros a visitar a esa iglesia, que la visitamos frecuentemente, varias iglesias de esa zona. Y entonces dice el pastor, ya no puedo pastorear, tengo que atender a mi esposa. Y entonces cerró la iglesia. Y 5 hermanas llegaron ese día y le digo, hermanas, pues ya no tienen pastor. Pero no vamos a detener la obra. Nos fuimos a un parque enfrente del templo porque ellos rentaban un local. Empezamos a predicar la palabra ese día, al otro día y al otro día y al otro día. 8 días predicando la palabra en ese parque. Nosotros teníamos que ir a Italia. Entonces nos embarcamos para Italia. Y entonces me llega una orden de presentación, de regresarme. La policía me regresa al país donde yo había estado. Y entonces llego ahí espantado. Dije, estos me van a meter a la cárcel, me van a deportar, me van a cancelar mi visa. Y entonces llega y el jefe de la policía me dice, oiga, ¿por qué se fue?
Yo porque tenía que irme. ¿Y a qué se fue? Pues a hacer lo que hago. ¿Y qué hace? Predicar la palabra. Eso. Oiga, aquí la gente ha estado viniendo y usted no predica. Bueno, pues es que no es mi iglesia. ¿Qué es lo que necesita? Pues necesitamos un local. Ay, hubiera por ahí empezado. ¿Qué local quieren? El gobierno se lo pone, el gobierno se lo equipa, pero no deje a la gente parada. Hablo por teléfono a México. ¿Cuántos pastores tenemos en la puerta para salir ya a las naciones? Tenemos 4 matrimonios pastorales que ya están por salir. A ver, dame la lista: fulano, sutano, perengano, mengano. Espíritu Santo, dime quién. Mándamelo. En el primer vuelo tiene que llegar. Ahora están pastoreando en esa iglesia. Y estamos hablando de que en 3 meses tienen 800 miembros, puros gitanos. Europa, África y Asia es para los mexicanos. Y ustedes como iglesia tienen que centrarse en su visión. Ustedes a donde quiera que se planten van a llevar avivamiento. Usted no es de viento recio. Diga conmigo: yo soy viento recio. ¿Sí me entendió? Usted no es ni pertenece a viento recio. Usted es viento recio. Y yo no sé si se ha puesto a pensar lo que significa eso. Es el viento de Dios, es el soplo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios sopla? ¿Qué trae? Vida. Aunque usted no lo inviten a predicar, ese día que se meta a una iglesia, cuando vaya a la mía, usted va a llevar avivamiento a la gente que está a su alrededor. Esa es su visión, usted lo tiene que entender. Entonces dice aquí el versículo 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos de Israel. Este hombre tenía experiencia, era un hombre versado. Un hombre versado, una mujer versada, es una persona que tiene experiencia en la materia. Yo me pregunto si esta iglesia sabe manejar el avivamiento. Yo me pregunto si esta iglesia es experta en el avivamiento. Tenemos que soltar a esta iglesia fuera de estas 4 paredes. Tenemos que escuchar que los pastores de otras iglesias, que comunidades de otras iglesias, que iglesias de otros estados de la república están llamando a su pastor y decirle: mándame a alguien a predicar, porque cada que ustedes vienen cae un avivamiento sobre mi iglesia. Váyanse preparando para que sus músicos y salmistas no estén aquí todos los domingos. Váyanse preparando para eso. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes tienen la responsabilidad de empezar a levantar renuevos. Ustedes no van a poder salir de este lugar si no empiezan a levantar renuevos. Este lugar no es especial para ustedes. Este lugar es el trampolín para otras cosas. Si ustedes no lo entienden así, ustedes van a envejecer en este lugar y en este estrado haciendo exactamente lo mismo. Si ustedes empiezan a preparar, cada uno de ustedes se mete en ayuno, se mete en oración y empieza a decirle: Señor, muéstrame quién va a ser mi renuevo. ¿Quién va a ser mi renuevo? ¿Quién está trabajando aquí con matrimonios? ¿Quién está aquí trabajando en discipular gente? ¿Quién está trabajando aquí en interceder? Esas personas ya tienen que empezar a trabajar en sus renuevos. Ustedes tienen que soltar la visión de esta iglesia. Es una iglesia de avivamiento. Ustedes no se tienen que quedar con el avivamiento aquí. Si ustedes atesoran el avivamiento aquí, se va a podrir, se va a echar a perder. Ese avivamiento se tiene que oxigenar constantemente. Ustedes tienen que hacerlo de manera constante. ¿Por qué? Porque van a salir a otros lugares y empiecen a creerlo, empiecen a probarlo, empiecen a soltar esa revelación de parte de Dios. ¿A quién se le ocurrió esa visión? Al pastor, un día que desayunó, cenó demasiadas enchiladas y se fue a dormir, y se levantó y dijo: ay, vamos a hacer una iglesia de avivamiento. Yo me imagino que es algo que lo llevaron en ayuno, lo llevaron en oración, lo consultaron entre los que empezaron a fundar este lugar. La pregunta es: ¿qué vio Dios cuando soltó esa visión para ustedes?
cómo los estaba viendo Dios a cada uno de ustedes. ¿No te has puesto a pensar que tú puedes traer avivamiento a tu empresa? ¿No estás pensando que puedes traer avivamiento en tu escuela? ¿Te imaginas ser el presidente? Hay grupos cristianos en preparatorias y en universidades. ¿Quién de aquí está en la universidad? Levante su mano. Levante su mano. ¿Quién está en una universidad ahorita? Levante la mano. Alto, quiero verla. Empiece a buscar los letreros claves que se ponen en las paredes de las universidades. Empiecen a ver ahí los pescaditos. Empiecen a ver ahí alguna palabra en hebreo o en griego. Ve y busque ese lugar. Empiézate a reunir con ellos. Y dile: Señor, yo tomo este lugar para mí con autoridad. Señor, que tu mano, tu buena mano esté sobre mí en este lugar. Y tú vas a liderar a esos grupos de estudiantes cristianos. Y vas a traer un avivamiento a ese grupo de cristianos estudiantes. Esa debe de ser tu mentalidad, viento recio. Del versículo 14 al 27 hay algo impresionante. Leíamos sobre todo lo que Dios puso a Esdras. El rey pone a Esdras sobre dinero, sobre gente, sobre leyes, sobre autoridad, sobre juicio, sobre la administración, sobre orden, sobre estructura. Esdras es puesto por Dios sobre esas cosas. ¿Qué nos enseña esto? Cuando la mano de Dios está contigo, te pone como autoridad y administrador de tesoros. Te pone cuando la mano de Dios y la buena mano de Dios están sobre ti. Dios te pone sobre autoridad sobre lo material. Y muchas veces nos quejamos de los recursos. Nos quejamos de los recursos. Pero no hemos entendido que cuando la mano de Dios está sobre nosotros, Dios nos puede poner para administrar esos recursos. Y son recursos a veces del hombre. Versículo 28. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. ¿Sabes qué significa esto? Esto es entrar a los niveles de gobierno. Yo recuerdo que en una ocasión me llegó una invitación por parte de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, la Secretaría de Gobernación, para tomar un diplomado en el Instituto Nacional de Administración Pública. Y el tema del diplomado era Estado, Sociedad e Iglesia. Fui y tomé ese diplomado. Estaba el representante de los Testigos de Jehová, estaba el representante de los mormones, estaba la representante de la Luz del Mundo y yo como representante de la Iglesia Evangélica. Estaban generales, estaba Enrique Kraus, estaba la directora de Antropología y Bellas Artes, estaba el director académico del ITAM, estaba la directora académica de la Anáhuac y de la Ibero. Eran personajes muy importantes. Y yo me preguntaba: Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Y entonces empecé a ir al diplomado y conozco dentro del grupo a un general en el ejército. El típico general morenito, bigotito parado, pelitos parados, pero era un general. Y él se apellidaba Pinto. Y nos llevábamos también, que le dije: mira, no me gusta tu nombre para este diplomado, te voy a cambiar el apellido por Graffiti. Eres el general Graffiti, eso te da un poquito más de estatus. Te sigues burlando y te voy a mandar a arrestar, me decía. Y llegamos a ser grandes amigos. Terminó el diplomado de 8 meses, nos graduamos, nos despedimos cada quien. Y entonces, pasado el tiempo, se convierte un militar en mi congregación, con su esposa y su familia. Y entonces ellos empezaron a tener estudios bíblicos en su departamento en la base de Santa Lucía. Mi esposa empezó ahí a tener estudios con todas las mujeres, esposas de militares. ¿Alguien de aquí es militar o tiene padres militares o familia militar? Levante su mano. Ok, es una cultura completamente diferente. Nosotros tuvimos que invertir muchos años en conocer la cultura militar, el lenguaje militar. Sabes, platicar con un joven o un adolescente militar, de padres militares, no es lo mismo que platicar con un joven de padres civiles.
Hablar con una esposa de militar no es lo mismo que una esposa de civil. Es una subcultura dentro de la cultura de México. Y tuvimos que aprender el lenguaje. ¿Por qué? Porque es gente que se cierra. Es gente que solamente se abre entre ellos mismos. Empezamos el estudio y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y es obvio, el diablo empieza a meter su cuchara y empiezan entonces a prohibirnos. Y después de aproximadamente 6 meses, llegábamos nosotros a la entrada principal de la base de Santa Lucía y nos detuvieron esa vez. Nos dijeron: no puede pasar sin antes hablar con el comandante general de la zona, de la base, perdón. Bueno, pues vamos a hablar. Y me dice mi esposa: ¿y qué crees que nos hagan? Pues no nos pueden extraditar, somos mexicanos. Lo peor que nos pueden hacer es prohibirnos volver a entrar al lugar. Pero vamos a ver qué pasa. Y vamos orando por el camino, llegamos por todo el lugar hasta donde está el búnker del general comandante de la zona. Y entonces llego y entro, y ¿quién creen que era? Graffiti. Y me dice: Mario, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Pues visitándote. ¿Cómo? Pues me dijeron que tenía que verte. O sea que tú eres el que está armando el relajo aquí. Sí. ¿Qué quieres que haga? Sácame al sacerdote, sácame todas las imágenes que hay en esta zona militar. Dame por favor el salón de fiestas para congregarme ahí. Va. Hasta el día de hoy tenemos una congregación en cada zona y base militar. Hemos aprendido a discipularlos en modo express, a trabajar con ellos modo express. Estamos trabajando con la Gendarmería, con la Policía Federal, con la Policía Estatal. Acabamos de recorrer todo el estado de Tamaulipas con todas las fuerzas de seguridad, invitados por el Ejército y por el Secretario de la Defensa Cienfuegos. Y eso no lo quiero que lo veas como presunción. Quiero que entiendas que cuando la mano que fortalece de Dios está sobre ti, Él te va a mandar sobre las autoridades. Él va a hacer que el presidente municipal, los regidores, el cabildo te respete. Eso lo tenemos que entender. Esdras fue un hombre lavado, examinado y limpiado por la palabra de Dios. Vino la mano de Dios sobre él. Vino la buena mano de Dios sobre él. Versículo 21. Sigue aquí conmigo. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Prontamente. Y dice: todo lo que es mandado por el Dios del cielo, versículo 23, se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Versículo 31. Perdón, hasta el versículo 23. Versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. El gobierno tiene una cantidad impresionante de recursos para las asociaciones religiosas, civiles, una cantidad impresionante de recursos. El problema es que no hay una generación en esta iglesia que sepa cómo detectarlos y bajarlos. Y ahí es en donde entra la generación de millennials. Aquí es donde entran todos los jóvenes que están en esta iglesia. Aquí es donde ustedes pueden crear. ¿Sabe todo lo que vi que hicieron aquí? La manera en la que se están equipando. Vuelvo a repetir, me habla de creatividad. Yo vine aquí cuando había una maqueta ahí. Cuando comenzó como un sueño este lugar. No había nada de lo que ahora veo. No había nada de esto que ahora veo. Eso quiere decir que es una iglesia creativa y productiva. Salgan de las 4 paredes. No se estén congregando por congregar. Empiecen a diseñar un espíritu de producción, de productividad, de creatividad. No solamente aquí, también allá afuera. Nosotros acabamos de adquirir una propiedad
que se llama el Instituto Evangelístico de México. Es donde mi esposa y yo fuimos egresados en la generación 78-82. Y entonces fuimos llamados por la mesa de consejo del seminario, y nos dicen: Mario, Irene, queremos que ahora ustedes sean los dueños de este lugar. Nosotros entregamos toda la propiedad, entregamos toda la documentación. Queremos que ustedes tomen el Instituto Evangelístico México para ustedes. 26,000 metros cuadrados de bosque e instalaciones para el seminario. Y entonces empezamos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Ahora tenemos una facultad teológica y tenemos un seminario teológico. ¿Y todo por qué? Porque empezamos a creerle a Dios. Porque empezamos a creerle a Dios. Quiero decirle que la gente de allá afuera tiene que ver lo que Dios está haciendo con ustedes. La gente de allá afuera tiene que empezar a comentar lo que están haciendo en esta iglesia. La gente de allá afuera va a decir: vayan a viento recio. Estos vecinos que me imagino, digo porque no sé si nada más en mi iglesia, pero imagino que los vecinos que están aquí a los lados no vienen, no solo no vienen al culto, sino tampoco los quieren. ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron guerra espiritual, ayuno, y empezaron a poner las manos hacia ellos? ¿Cuántos de ustedes pasan del otro lado? Algunos nada más caminen de allá para acá o estacionan su vehículo de allá para acá. Pero ¿cuándo fue la última vez que caminaste allá viendo hacia la izquierda y soltando salvación sobre ese lugar? Señor, si no se van a convertir, Señor, llévatelos de aquí, danos ese terreno. ¿Por qué se ríe? A mí había un vecino que me estorbaba. Y cuando empezaba el sermón y todavía teníamos la lona, ponía unas bocinotas de esas de tianguis. ¿A alguien le gusta el reggaetón? Qué bueno. Yo siempre he dicho que si México deja de ser un país de no intervención y empezamos a ir a las guerras, a los primeros que vamos a mandar es a los reggaetoneros. Y entonces empecé a orar por él. Señor, bendícelo. ¿Y sabe qué hacía yo? Me paraba frente a él para que me maldijera. Y dice la Biblia: el que te maldijere, ¿qué creen? Se fue. Y me quedé con el lugar. Tienes que creerle a Dios. Estábamos en la India y estábamos en una reunión de pastores, y un pastor dice: pastores, estoy muy preocupado. A las 3 de la tarde se va a reunir todo el pueblo para decidir si nos expulsan del pueblo o nos matan, porque estamos predicando el evangelio en el pueblo. Le digo: ¿en serio? Sí. Le digo: ven, vámonos. Y me fui con todos los pastores. Bajas, el pueblo está en un valle y se ve desde acá, desde los cerros, se ve el pueblo pequeño. Y le digo: todos ustedes se van a quedar aquí orando. Y bajamos mi esposa y yo caminando y empezamos a hablar en español. Ahí hablan hindi o inglés. Y empezamos a hablar en español. Señor, desatamos un espíritu de confusión en este lugar. Señor, desatamos un espíritu de desorden en este lugar. Señor, desatamos un espíritu de ira, de pleitos, de contiendas, de disensiones, de golpes en este lugar. Y nos salimos del lugar, pasamos por toda la avenida principal. La gente se nos quedaba viendo, no entendían lo que estaba pasando. Subimos con todos los pastores y le digo: espérense a las 3 de la tarde. Dieron las 3 de la tarde, se empezaron a reunir todo el pueblo en la plaza principal. ¿Y qué creen que pasó? Se empezaron a golpear, se empezaron a insultar, se empezaron a lastimar. Y le digo al pastor: ahora sí, baja, reprende los espíritus que solté, sácalos de ahí y vas a tener autoridad sobre el lugar. El día de hoy todo ese pueblo es cristiano evangélico. Tenemos que creerle a la palabra. Tenemos que creer que Dios nos ha puesto sobre los recursos. Tenemos que creer que Dios nos ha puesto sobre lo mejor de las cosas. Cuando nos fuimos de ese lugar, el pastor nos atendía como reyes. Y recordamos nosotros que en su casa, su refrigerador de la pastora no servía. Y nos dimos cuenta de que no servía, de que tenían problemas con la luz, que cada rato se les iba la luz. Y entonces, cuando organizamos el viaje,
La chica que organizó todo nos dijo, por dar un ejemplo, les toca a todos de a $1,000 parejo. Íbamos 9 personas, bueno, cada quien dio sus $1,000, incluyó todo el viaje, etcétera, etcétera. El último día, antes de irnos de ese pueblo, nos dice la chica, les sobraron $200 a cada uno, aquí están. Entonces el Espíritu Santo pone sobre mí un sentir y les digo a todos, a ver, echen aquí esos $200, callitos. ¿Pero por qué? Tus $200, ¿me los das o te los quito? Y soltaron los $200. Usted puede ir a la India y se puede meter a una plaza como la de aquí, la Cosmopol. Es impresionante, usted puede regatear. Imagínese meterse al Sears y regatear por el precio de un refri. Lo puede hacer en la India. Y entonces empezamos, vi un refrigerador doble puerta con hielitos, esos que regañan, señora, ya lávame. Con hielitos, con agüita. Y entonces fuimos y regateamos y compramos ese refrigerador. Les compramos varias lámparas de emergencia. Llegamos nosotros a su casa, le dijimos a los de la tienda, lléveselo por favor. Si no se lo quiere recibir, ahí lo bajan en el camión y se van. Y llegamos nosotros, nos hicimos tontos un rato por ahí. Llegó el refrigerador, estaba en la reunión de jóvenes, tocaron la puerta, no estaba la pastora ni el pastor. Uno de los chavos abre la puerta y entonces dice, ¿y ese refri es para la señora fulana? Ah, pues métanlo. Lo metieron, lo desempacaron, sacaron el viejo. Cuando llegó la pastora dijo, ¿y eso? Y dice, esos fueron los mexicanos. Cuando nos fuimos de la India, llegamos a Holanda. Estábamos en el aeropuerto de Schiphol. Y éramos 9 los que íbamos a viajar para la Ciudad de México. Ya estábamos casi por subir al avión. Clase turista, baño. Y entonces llegan los de la línea aérea y nos dicen, ¿sabe qué? Se van 4 y se queda el resto, porque hay un grupo de jóvenes que no alcanzamos a completar y se tiene que llenar el avión con ellos porque no pueden ir separados. Y entonces les digo, o nos vamos los 9 o nos quedamos los 9. Ah, perfecto, se quedan. Y entonces, para esto ya nuestro equipaje ya se había ido. Y le digo a las oficinas, ¿y qué onda? O sea, ¿y qué vamos a vestir? Tranquilo, mire, y nos dan a cada uno un papelito y dice, vayan a comer al mejor restaurante que quieran en el aeropuerto. Yo no me fui por el gusto, sino por el precio. Regresamos a las oficinas de la aerolínea y dice, bueno, no se preocupen, el día de mañana sale su vuelo. Aquí tienen una maletita con todo lo indispensable. Aquí tienen ya la reservación del hotel. Va a haber un taxi que los va a llevar al hotel y del hotel al aeropuerto. Y aquí tienen 250 euros por persona para gastar. Y me le quedo bien los otros, si ustedes no querían soltar $200. Al otro día, cuando llegamos al aeropuerto, subimos al avión y ya nos íbamos al lado donde va toda la banda, de este lado. Y nos dicen, ¿a dónde van? Pues acá. No, señores, acá. Y llegamos, yo llegué a México con las manos hinchadas de los manazos que me daban de todos los botones que tenía mi asiento. Nos fuimos en primera clase. Y todo por $200 que sembramos en una casa pastoral. Esa es la mano de Dios sobre ti. Esa es la buena mano de Dios sobre ti. Esa es la mano que fortalece la mano de Dios. Y con esto quiero terminar. Vaya por favor. Permítame tantito. Vaya conmigo a Nehemías. Está en el siguiente libro. Nehemías capítulo 8. Amén. Y dice así, versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía.
en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Asbandá, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Servías, Jamín, Acub, Sabetiai, Odías, Masaías, Keilita, Azarías, Josabed, Anán y Pleaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Se da cuenta de lo que hizo Esdras? Se sentó y entendió que su corazón estaba mal. Esdras entendió que tenía que primero trabajar con su corazón y después en su ministerio. Y dice la Biblia que empezó a leer la palabra hasta que su corazón se alineó al Espíritu de Dios. Esdras empezó a trabajar en su corazón de una manera tan fuerte que se alineó a la visión de Dios. Y entonces es cuando Esdras empieza a recibir revelación de Dios. Y la Biblia no dice que Esdras le hubiera pedido algo a Dios. Dice la Biblia, aquí no me dice que Esdras le pidió algo a Dios. Dios fue el que le entregó algo a Esdras. Y le puso tres cosas: su mano, su buena mano y la mano que fortalece. Yo te pregunto, ¿qué necesitas hoy? ¿Cuál mano de Dios necesitas? Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que lo cierres para que no te distraigas. ¿Cuál mano de Dios necesitas sobre ti? La mano de Dios que te da autoridad sobre la gente. La buena mano de Dios que te da autoridad sobre los recursos. O la mano de Dios que fortalece. ¿Cuál es la mano que necesitas? ¿Cuál es la mano que necesitas? Cierra tus ojos, por favor. No quiero que uses tu alma, porque tu alma no tiene inteligencia espiritual. Quiero que vayas con tu espíritu a pensar algo más grande de lo que estás haciendo hoy. Que no te detenga tus limitaciones físicas, que no te detengan tus recursos económicos. De eso se encarga Dios. ¿Qué necesitas? ¿Cuál de las manos de Dios necesitas sobre tu matrimonio? Sobre tu carrera, sobre tu casa. ¿Cuál es la mano de Dios que esta iglesia necesita? Las tres, puede tener las tres, pero no va a poner Dios nunca la mano sobre ti si primero no alineas tu corazón a su corazón. Si tú no alineas tu corazón para inquirir en las cosas de Dios, si tú solamente has ocupado una parte de tu corazón para meter a Dios,
si has ocupado una parte muy pequeña para meter ahí todas las cosas de Dios, nunca va a estar la mano de Dios sobre ti. Y no necesitas ser religioso fanático. Necesitas inquirir en la palabra de Dios. Necesitas meterte en la palabra de Dios. Cada vez que veas una verdad de parte de Dios, declárala sobre tu vida. Cada vez que venga una palabra, cada vez que escuches la alabanza, no cantes por cantar. Dios suelta palabra profética en los cantos. Dios suelta palabra profética en la adoración. Dios no puso a esos músicos y salmistas para adornar el culto, para darle sabor a la reunión. No, ellos son los que van adelante trayendo el avivamiento de parte de Dios. Y tu trabajo es estar atento a cada palabra de cada canto, porque ahí te va a hablar Dios, ahí te ha hablado Dios. Y una vez que tú entiendes el canto y lo haces para ti, entonces empieza a desatar la mano de Dios. Se pone la mano de Dios sobre ti. ¿Qué mano de Dios necesitas? ¿Qué es lo que se tiene que abrir para ti? ¿Qué parte de los cielos se tienen que abrir? ¿Qué puerta de los cielos se tienen que abrir? Y como iglesia tenemos que clamar juntos para que verdaderamente su lugar se convierta en un viento recio. Para que en todo tiempo Dios esté soplando en esta reunión. Para que la mano de Dios esté sobre esta iglesia y cada vez que salga a otro lugar traiga avivamiento. Esta iglesia no puede contener su avivamiento. Tienes que sacar el avivamiento a otros lugares. Ve y pisa otros pueblos. Ve y pisa otras tribus de Dios y lleva avivamiento a ese lugar. Párate el día de mañana en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa y suelta avivamiento sobre ese lugar, porque Dios te lo dio por promesa y por eso te estableció en esta iglesia. Viento recio, iglesia de avivamiento, que cuando Dios sople a través de ti va a haber un viento recio de parte de Dios. Tienes que aprender a soplar el viento de Dios. Como iglesia tienes que soltar el viento de Dios. Deja que Dios sople sobre tu casa. Deja que Dios sople sobre tu vida. Deja que Dios sople sobre tu profesión, sobre tu carrera. Inquiere en la palabra de Dios. Inquiere en las cosas de Dios. Y vas a ver cómo en cada momento la mano de Dios, o la buena mano de Dios, o la mano que fortalece de Dios va a estar sobre ti. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero desatar sobre esta iglesia la visión que tú les diste. Tú has traído la gloria, tu gloria, a este lugar. Padre, que vayan y se atrevan a alcanzar, que salgan y alcancen, que salgan y se desarrollen, que puedan decir los de allá afuera: verdaderamente grandes cosas ha hecho Jehová sobre viento recio. Que aún en otros pueblos de Dios, aún otras iglesias puedan llegar a decir: verdaderamente en viento recio está la gloria de Dios. Señor, yo bendigo a este pueblo. Señor, yo bendigo a esta iglesia. Bendigo a sus pastores, bendigo a sus ministerios. Pero Señor, que entiendan la importancia de inquirir en tu palabra. Que los estatutos, Señor, que los mandamientos que se han establecido en esta iglesia se cumplan. Y que esta iglesia se suelte, Dios. Que se deje llevar por tu viento, Señor. Tú has traído la gloria a esta iglesia. Y hay iglesias que claman todo el tiempo por tu gloria. Y ellos son portadores de tu gloria, Dios. Sácalos de estos lugares, Señor. Llévalos a donde quiera que estén, Señor, siendo portadores de tu gloria, Señor. Alcanzando y desarrollando a
hombres y mujeres en otros lugares, llevando tu gloria a otras iglesias, llevando tu gloria a otros ministerios. Que el viento, tu viento, Señor, tu viento fuerte, Señor, que sopla sobre esta iglesia, también sople sobre otras iglesias a través de esta. Lo decreto, lo declaro y lo suelto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.